contextos. La voz de los protagonistas. Octavio Guzmán es vocal de capacitación electoral del Distrito 06 del Instituto Nacional Electoral de Coahuila. Octavio, buenos días, bienvenido. Buenos días, Juan. Buenos días, Diana. Gracias por la invitación. Y bueno, pues para informar sobre los resultados de esta consulta infantil y juvenil 2015, realizada a la par del proceso electoral del pasado 7 de junio y que podríamos decir tarde pero sin sueño, Octavio, 9 meses después. Ya la habíamos presentado, efectivamente, aparentemente tarde pero sin sueño. Habíamos presentado ya algunos resultados a nivel cuantitativo. Sí. Lo que pasa que necesitamos hacer un análisis de la información a nivel de las respuestas que nos dan los niños y obviamente los adolescentes y las niñas. Y ese es un trabajo que lleva al instituto a tener una metodología de largo alcance. Sí, efectivamente se juntó la cuestión de los resultados en el mes de diciembre. Estuvimos haciendo un análisis y una presentación de los mismos aquí en Coahuila, pero en el mes de enero el Consejo General recibe el informe final. Y a partir de ese momento nosotros empezamos a difundir esta información ya con los números concretos, los números finales y las opiniones de las niñas, los niños y los adolescentes a todas las instancias que tienen que ver con este tipo de público infantil y adolescentes. Me refiero a que ellos expresan algunas problemáticas en torno a lo que es su entorno familiar, a lo que es su entorno escolar, a lo que es su entorno comunitario. Y nosotros cuando tenemos ya finalmente este ejercicio concluido, pues lo damos a conocer a las diferentes instancias que se abocan a resolver problemáticas de este tipo de jóvenes, de niños y de niñas. Este ejercicio es la 7ª ocasión que se hace, a la par que el mismo día de la jornada electoral, como bien lo dices, Juan, y lo que nos refleja a nosotros es que los niños también tienen la oportunidad de expresar lo que les está pasando en estos ámbitos que te acabo de mencionar. Antes de que continuemos, Octavio, me gustaría preguntarte si han notado ustedes una evolución de la percepción de los niños y adolescentes a lo largo de estas 7 emisiones de la consulta. Mira, son ejercicios que han sido con diferentes vertientes, vamos. Sí. Son ya 3 ejercicios de consulta, fueron ejercicios también en el espacio escolar, y cada uno de ellos ha tenido su tema muy específico y definido. El primero tenía que ver con elegir cuál de los derechos de la niñez era para ellos el más importante. Otros ejercicios se abocaron a ver cómo se podía mejorar las relaciones y la convivencia en los espacios escolares. La convivencia salió ya muy fuerte el tema de esta convivencia y se retomó otra vez la idea de que fuera una consulta, y desde 2012 se hizo esta modalidad y se repite ahora en 2015. ¿Qué es lo que hemos percibido? Que los niños obviamente nos están diciendo cuáles son las principales afectaciones que tienen ellos en sus diferentes ámbitos, dentro de su salón de clase con sus compañeros, en sus familias, qué es lo que están viviendo, y también en la calle. La consulta de 2012 nos arrojó algunos elementos interesantes que vuelven a aparecer en este ejercicio, que tienen que ver con aspectos, por ejemplo, de seguridad, como lo demuestra el ejercicio, pero que también nos habla del grado de confianza o desconfianza que se tiene hacia diferentes sectores. Llámese instituciones, llámese también amigos, por ejemplo, llámese también a la familia, a los maestros. En fin, es un ejercicio muy completo que nos ha permitido ir analizando a lo largo de estos 7 ejercicios la opinión de estos niños. ¿Para qué? Para poder retomar estas opiniones y entregarlas a las autoridades que pueden actuar. Recientemente, hace un par de días, se entregó esto a la Cámara de Diputados por parte del Consejo General, y nosotros estaremos haciendo lo mismo. Ya lo hicimos de manera escrita a diferentes instituciones. Pero a nivel de un acto más formal lo estaremos haciendo en los próximos días de abril también, para que los propios niños, en voz de la diputada infantil que tenemos del Parlamento, le entregue al representante del distrito estos resultados y les diga, esto es lo que pensamos los niños. Esto es muy importante, Octavio, porque de hecho debo suponer que ese es el objetivo. Es decir, a ver, señores policías, señores soldados, señores gobernantes, señores partidos políticos, esto es lo que opinan los niños y los adolescentes de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Y sobre todo, lo que comentábamos al inicio de este segmento,
como a evolución, es decir, mientras menos edad tienen los pequeños, más confianza tienen en las instituciones, y conforme van creciendo, esa confianza va mermando. Lo podemos ver en el ejercicio propio, en los rangos de edad, sí aparecen estos datos a nivel de la desconfianza, pero no hay un cambio sustantivo, O sea, los niños lo que manifiestan desde los 6 años, sí, en el tema de la seguridad, por ejemplo, es constante el dato de que se sienten, por ejemplo, inseguros. En este aspecto, los niños de 10 a 13 repiten esta información, y de 14 a 17, aunque ya el tratamiento de los cuestionarios de 10 a 13, 14 a 17 van en un margen de pensamiento más amplio para que los niños entiendan el problema, pues sí lo están, siguen definiendo esta problemática que, te insisto, desde 2012 sí nos arrojó algún dato importante en este tema. Octavio, déjame hacerte una pregunta respecto a la composición del cuestionario. ¿Y qué tanta información tienen ustedes? Sé que es muy complejo, ¿no? Con el sistema educativo, de tal forma que la consulta no sea el reflejo, digamos, de un impulso o de un entendimiento que los chicos pueden tener en ese momento que se enfrentan a la pregunta, sino que sea, pensaría yo, o aspiraría que en el largo plazo así sea el punto final de un camino de educación cívica que se inicia con anterioridad. ¿Cómo es el cuestionario? ¿A qué se enfrentó un niño o un joven cuando participó de la consulta? Para tener claridad sobre finalmente cómo se diseña metodológicamente y qué tipo de reflexión genera. Con mucho gusto, Yana. Mira, son 3 diferentes cuestionarios, va uno para cada rango de edad. Uh-huh. El primer cuestionario va de 6 a los 9 años y empezamos pidiéndole los datos muy básicos al niño para poder identificarlo. Esto es, en qué grado de la escuela va, cuántos años tiene, qué sexo tiene, a qué tipo de institución asiste. Y posteriormente ya le damos una serie de opciones para que reaccione a ciertas afirmaciones que tienen que ver con cuestiones de valores fundamentales, democráticos, como el respeto, como la seguridad, como el aspecto de la educación. Posteriormente hay una parte que habla también de la confianza, y todos son cuestiones a nivel de no son preguntas, son afirmaciones y son opciones que pueden contestar ellos. ¿Nos pones un ejemplo? Sí, por ejemplo, en este caso, en un cuestionario que tuvieron los niños de 6 a 9 años, se les preguntó, por ejemplo, en la escuela y en las clases, las niñas y los niños nos respetamos, y ellos reaccionan a este tipo de pregunta en 2 únicas respuestas, sí o no. Y así lo mismo pasó con en la familia, puedo decir lo que pienso y lo que siento, mi maestra o mi maestro me ofende. Estas afirmaciones las contesta, y en una segunda parte del cuestionario ellos también ven parte de la solución. Es decir, ellos pueden marcar qué es lo que está pasando para tener, por cierto, comentarlo, el tema de la consulta infantil pasada fue por un México con justicia y paz. En este sentido, los niños pudieron expresar cuáles eran las visiones para que se ayudaran a resolver los problemas que ellos identificaban. De tal forma que, por ejemplo, había un reactivo que les preguntaba que para que haya una convivencia justa y pacífica, ¿qué les ayudaría? Entonces, había 6 posibles respuestas. ¿Cuáles son? Que las maestras y los maestros nos traten bien, por ejemplo, que tomen en cuenta mi opinión, que a todos los niños y las niñas nos traten igual, que las niñas y los niños nos tratemos con respeto, que nos tomen en cuenta al hacer las reglas en la escuela, y que en la escuela haya más seguridad. Y así nos vamos hasta la parte final de este cuestionario que, insisto, de 6 a 9 años de edad, no tiene una consideración que le implique al alumno o al niño ser muy reflexivo de ciertos temas que a lo mejor todavía no comprende. Exacto, es más de reacción, ¿no? Exactamente. Pero ya, por ejemplo, vemos el tema de los instrumentos aplicados a los niños de 10 a 13 años. Uh-huh. Que aquí, por ejemplo, el planteamiento en la parte inicial de este instrumento es que si ellos pueden expresar y actuar con libertad y decir lo que piensan y lo que sienten. Por ejemplo, es un planteamiento muy similar, abordando el tema de respeto, uh-huh, desde otra perspectiva que ellos pudieran reaccionar. Y a ellos les plantea, por ejemplo, algunas respuestas a futuro, de visión de futuro. Por ejemplo, este instrumento no es así en el primero, no se concibe como tal. Creo que cuando sea grande o sea una persona adulta, voy a vivir mejor que ahora. Por ejemplo, esa pregunta la reaccionaron los niños de 10 a 13 y con un planteamiento diferente la reaccionaron también los adolescentes de 14 a 17 años, que también se les plantea la cuestión de la vida futura.
por ejemplo, 14 a 17, creo que cuando sea una persona adulta, en este sentido voy a vivir mejor que ahora, tuvo, por ejemplo, un poquito más de respuestas, la opción no, que en el de 10 a 13, aquí en el caso de Coahuila. Conforme van creciendo, los jóvenes coahuilenses, digamos que su esperanza de una mejor vida disminuye. Podría ser esta percepción, no hay un salto muy significativo porque son varias comparaciones o son varias interpretaciones. Es a nivel de un ejercicio primero nacional, podemos verlo si quieren a nivel de Coahuila más adelantito, si hay oportunidad, traigo aquí los datos de aquí de la entidad y nacional. Y bueno, básicamente el instrumento sí fue también madurándose. Hubo grupos de enfoque, déjenme decirles, por ejemplo, no todos los niños del país viven en las mismas condiciones. Claro. Entonces se hacen grupos de enfoque en diferentes distritos del país. Coahuila tuvo la oportunidad de participar con un grupo previamente para, primero, poner a prueba justamente este cuestionario y segundo, percibir pues ahora sí que medir la opinión de los niños de Coahuila respecto a lo que era el cuestionario antes de lanzarlo. Obviamente esto pasó en diferentes partes del país. Aquí este grupo de enfoque estuvo trabajándose, por cierto, por la maestra Silvia Conde, que es la creadora de este instrumento, que es la especialista en la metodología aplicada y que obviamente ella concluyó este instrumento de acuerdo a lo que las experiencias de los grupos de enfoque le dieron a ella. Si me permiten los datos a nivel nacional, nos ayudan a tener una clara visión de que es una opinión no tan pequeña, ¿verdad? Estamos hablando de que participaron casi 3 millones de niñas, niños y adolescentes. Estuvieron participando a través de más de 13,000 casillas que se instalaron en todo el país. Aquí la aclaración que quiero hacer, bueno, más bien el comentario que quiero hacer en torno a lo que me decía ahorita Juan, de cómo ha ido evolucionando este ejercicio, es que cuando tenemos este ejercicio que se llegó a tener en las escuelas, fuera del día de la jornada electoral, pues teníamos una participación cautiva. Obviamente ahí estaban los niños y a lo mejor sí nos iban a dar muchos números respecto a lo que es la participación, pero este ejercicio justamente se saca de las escuelas a nivel de la consulta para llevarlo a las plazas públicas, para que sea una situación de libertad, una situación de que el niño quiera participar, y a nosotros nos da una gran tranquilidad de los padres, de que los llevemos, ¿no? Así es, y más porque no están justo a donde votan los padres, ¿verdad? Esto los encontramos en los lugares de esparcimiento, en las plazas públicas, etcétera. Y bueno, ahí tuvimos esta participación de casi 3 millones de niñas, niños y adolescentes. Fue más de 1 millón de respuestas de 6 a 9 años, más de 1 millón de respuestas de 10 a 13 años, y sin los adolescentes nos baja. Nos baja en la participación, nos vamos a casi 500,000 por mitad. Y tuvimos también la oportunidad de que otros públicos que no saben leer y escribir o no entienden el instrumento, como algunos niños y niñas que pueden tener discapacidad, tuvieran la oportunidad de manifestarse dentro de este mismo ejercicio con dibujos en torno a la misma temática de la consulta infantil. Ahí tuvimos 238,000 dibujos a nivel nacional. Hay un dato que me gustaría señalar porque es una iniciativa de una consejera, ex consejera electoral de nosotros, Cecilia Cardiel, que ustedes saben, ella conduce una asociación civil que se dedica a atender problemas de niños con discapacidad visual. Ella, por ejemplo, planteó por primera vez un instrumento en braille. Y este instrumento fue impulsado por el Consejo General y se aplicó a nivel nacional. Entonces, a nivel nacional. Este es un logro muy importante. Otro aspecto fundamental en el caso de Coahuila, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, en su momento nos colaboró con las urnas electrónicas, por ejemplo. Fue un ejercicio que a la vez de que tuvo este instrumento en papel en todas las casillas, en puntos muy específicos, los niños tuvieron la oportunidad de interactuar a través de en este caso, una urna electrónica con el mismo cuestionario y la misma plantilla. Octavio, nos queda muy poco tiempo, pero no quiero irme sin que nos pudieras compartir. Tú, como encargado finalmente de promover la participación y de estar siempre en la organización de espacios donde el ciudadano participa, ¿qué lecciones te quedan y qué preocupaciones se van a trabajar a partir de estos datos sobre cómo estamos formando ciudadanos participativos en nuestro país o en nuestro estado en particular? Claro, mira, es un reto muy importante el que tenemos y nosotros somos conscientes de ello. De hecho, ahorita no tenemos proceso electoral y estamos con ejercicios de educación cívica porque es una tarea constante del INE estarla realizando. Hoy estamos participando en una serie de elecciones también de niños difusores, por ejemplo, junto con otras instituciones de
de aquí del estado de Coahuila. Cuando se terminan estos ejercicios, por supuesto, además de nosotros entregarlos a la instancia correspondiente, hacemos un análisis, por ejemplo, para ver dónde están participando más los niños y a dónde podemos llevar cada vez más casillas. Déjenme les digo que tuvimos casillas itinerantes, que fueron a visitar hospitales, que fueron a visitar casas hogar, que fueron a visitar a donde estaban los niños que generalmente no tienen la oportunidad de participar. Entonces, es un análisis que se hace en el sentido de cómo atraer más participación y, por supuesto, a nivel central del instituto, que son políticas que vienen desde la parte central, cómo podemos mejorar día a día a través de estrategias muy formales que tenemos de educación cívica de alcance nacional, no solo de alcance estatal, sino también de alcance nacional. Bien, Octavio Guzmán, vocal de capacitación electoral del Distrito 06 del INE en Coahuila, agradecemos tu presencia aquí en Contextos. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Diana. ¿Dónde se consultan los resultados? Con mucho gusto, están ya disponibles en la página del instituto, que es www.ine.mx. Ahí, si le ponemos en el buscador, buscar, le ponemos nada más consulta, nos aparece una liga para poder consultarlos. Y el nombre es Consulta Infantil y Juvenil por un México con Justicia y Paz. Tu opinión cuenta.